Para el siguiente panel de expertos hablaremos de 4 puntos en concreto en cuanto a la reforma del sistema, los cuales son los antecedentes, proceso legislativo, democracia sindical y conciliación y justicia. El orden de desarrollo del presente panel se presentará una pregunta, la cual le pediremos a nuestros panelistas que respondan en un lapso de 3 minutos. Consecuentemente, procederemos a la segunda pregunta y así de manera sucesiva. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas para el público. Bien, continuando con lo que sigue, la primera pregunta tiene que ver con los antecedentes y partimos de la concepción más básica. ¿Por qué es necesaria una reforma en materia laboral? Iniciamos, por favor. Maestra Isidra, por favor, si gusta acompañarnos. Adelante, por favor. Buenos días a todos los presentes. Es un honor para mí estar con ustedes, representar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Gracias, público en general. ¿Por qué es importante una reforma en materia laboral? Aquí tengo un expediente que tiene 6 años y que al final de cuentas lo único que obtuvimos fue un laudo de papel. ¿A qué le llamamos un laudo de papel? Un laudo que no pudo ejecutarse. En virtud de esta circunstancia, todo este procedimiento se llevó tal y como estaba establecido en la reforma de la ley 2012. Pero ¿qué pasó? Que por situaciones adversas, ajenas, por falta de personal, por falta de economía inyectada a las juntas, tenemos este rezago en la materia, lo cual implicaba una imperiosa necesidad de reformar esta materia laboral que al final de cuentas se deriva y trata del trabajo de todos nosotros aquí presentes, ¿verdad? Entonces ese es el motivo. Gracias. Gracias, maestra Isidra. Adelante, por favor, licenciada Yolanda. Bueno, ¿por qué era importante una reforma laboral? Eres muy gráfica, maestra, con tu expediente. Muchas gracias por traerlo a colación. Pero voy a hacer énfasis en algo por lo que también era importante hacer una reforma laboral. Y lo voy a hacer desde el punto de vista económico. México es un país muy importante en materia económica. Nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ha manifestado en reiteradas ocasiones, no sé si alguien sabe en dónde se entrampó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No sé si alguien sabe dónde se atoró. No se atoró en aranceles, no se atoró en productos, se atoró, se trabó en la parte laboral. ¿Por qué? Estados Unidos decía a México: oye, México, somos aliados comerciales, pero no tenemos piso parejo. ¿A qué me refiero con no tenemos piso parejo? Mientras yo pago seguro de desempleo, tengo seguridad social para mis trabajadores de país desarrollado, tú acá no cumples con la parte de tener las mismas condiciones de trabajo para tus trabajadores. Entonces, si no cumples con esta parte, no tenemos piso parejo. Mientras yo pago en el campo, no sé, $5.50 la hora, ¿no? Tú estás pagando otro salario, lo que entonces nos convierte en diferentes. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo más en cada producto y tú estás invirtiendo menos. Además de que tus sindicatos, pues de repente, yo creo que a lo mejor no es el caso de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Pero en algunos otros lugares se hablaba de sindicatos a mano alzada, ¿no? Se hablaba de que no había una verdadera democracia sindical, lo que entonces corrompía las instituciones que supondrían que ayudar y apoyar a los trabajadores. Entonces, esta reforma laboral creo que viene muy bien, porque buscaremos que esos expedientes que están guardados años y años estén mucho menos tiempo, pero también apoyamos la parte económica de nuestro país, donde generamos piso parejo y entonces competimos de manera económica con las grandes naciones del mundo. Gracias, licenciado Yolanda. Magistrado vecino, bienvenido y adelante, por favor. Muy buenos días,
gracias por la invitación al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial a este panel que dan la oportunidad de intercambiar experiencias. ¿Por qué una reforma laboral? Coincido plenamente lo que comentan quienes me han antecedido. Pues todos los que algún día hemos litigado, hemos sido patrones o hemos sido trabajadores, pues nos damos cuenta lo tortuoso que es llevar un juicio laboral, cuánto tiempo se tarda. Y no es precisamente también una cuestión que tiene que ver con que los funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje no quieran trabajar, sino que han sido el sector jurisdiccional pues más olvidado, que no se les ha dotado de los recursos ni humanos ni materiales necesarios. Incluso si revisan el tabulador de salarios, pues es mucho menor al del Poder Judicial y al de cualquier otro tribunal. Yo creo que, pues sí, efectivamente hacía falta una reforma laboral, porque si mal no recuerdo, una reforma laboral trascendental que tuvimos fue la de diciembre de 2012, efectivamente, pero pues yo parto desde el punto de vista de que el derecho es de constante transformación y el derecho se debe de adecuar a las necesidades de los ciudadanos, de los justiciables, y no los justiciables adecuarse al derecho. Creo que es importante ante todo esto, que ya sobra decir qué es lo que se vive día a día en la justicia laboral. ¿Por qué es necesaria una reforma laboral? Pues porque ya la ciudadanía, los litigantes, los trabajadores, los patrones, pues están cansados de la justicia laboral que se recibe. Claro, tiene que ver también las exigencias del TEMEC, pero también otra parte importante, pues tiene que ver por las convenciones de las cuales México ya ha ratificado a través del Senado de la República y que se tienen que cumplir. No solo es la presión local, sino también la presión internacional, porque ¿cómo vamos a garantizar que se instalen fuentes de empleo si tenemos una justicia laboral que no camina? Entonces yo creo que es importante esta reforma laboral, pero también no hay que descargar todo en los funcionarios que representan las juntas de conciliación y arbitraje, que todos vemos que hacen su mayor esfuerzo por el día a día y trabajan con lo que se tiene. Es cuanto. Gracias, magistrado, muy amable. Y finalmente, y nuevamente bienvenido, señor juez, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Lo necesario es, desde mi punto de vista, porque primero se solicitaba, o sea, se quería que en la materia laboral se metiera la mano y que hubiera modificaciones. Lo trascendental viene en la parte procesal, que precisamente fue lo que se tocó. ¿Y por qué era necesario? Porque en el modelo anterior pues permitía que los juicios fueran largos. Tan solo en el ejemplo que les comentaba, en la parte incidental, se presenta la demanda, se emplaza al patrón y él presenta un incidente de incompetencia. Y ahí nos tardamos 1 año y medio, pero ahora se pretende darle agilidad. Reducimos esos plazos y habría que resolver de una forma más pronta. Entonces, el aspecto procesal creo que es uno de los motivos que merecía, y que fue lo que aconteció, una adecuación. Porque también la Junta, si la propia ley del 2012 establece cuál es el procedimiento para un incidente, pues él le tiene que dar ese procedimiento, no puede realizar algún otro. Pero ya con este cambio, a partir del 2019, podemos darle otro enfoque y podemos darle celeridad al procedimiento. Pienso que ese es un punto medular. Muchas gracias, señor juez. Bien, con esto damos por concluido el primer bloque del presente
panel. A continuación iniciamos la segunda parte, la cual tiene que ver con el proceso legislativo, y en este sentido la pregunta a contestar con nuestros panelistas sería la siguiente: en su opinión, ¿qué alcances y a qué obliga la reforma constitucional y legal en materia laboral? Adelante, por favor, maestra Isidra. Gracias. ¿A qué obliga? Obliga a los sectores obrero, patronal, público en general, que realmente se capaciten en el nuevo conocimiento del sistema, para que también nosotros como academia aportemos nuestro granito de arena, porque tenemos que también empezar a cambiar con el viejo modelo. ¿Cuál era el modelo anteriormente? Comentaron hace rato, nos formaron en las aulas de derecho, a nosotros nos tocó que teníamos nosotros que ser combativos, que no teníamos que negociar. Ahora el modelo ya cambió. Ese modelo le apuesta a la conciliación, de tal manera que como docentes en la academia necesitamos nosotros también cambiar esa mentalidad de los muchachos para que ahora este modelo sea más ágil. Gracias, licenciada. Adelante, por favor, licenciada. Gracias. Con la parte del legislativo, quiero aprovechar el uso de la palabra para comentar algo a los presentes. La reforma laboral se ha instalado en México, y lo vamos a ver en un momento más en la presentación que me tocará dar. Se hizo en 3 momentos. Somos el último momento en Michoacán y otros estados. Pero quiero decirles que aquí en tiempo récord el Poder Legislativo hizo un gran esfuerzo para poner el andamiaje para que hoy estemos aquí. ¿A qué me refiero con poner el andamiaje? Con liberar y con actuar para que se dieran las cosas. No podíamos actuar, en este caso, el Ejecutivo ni el Judicial, si el Legislativo no ponía el andamiaje que necesitábamos. Yo hago público un agradecimiento al diputado Cosari y al diputado Torreblanca, que verdaderamente se pusieron la camiseta y ayudaron para que este proceso se llevara a cabo. Así es que de la mano tenemos que trabajar, y celebro mucho que el día de hoy los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, estemos trabajando de la mano y verdaderamente de manera coordinada. Sé que muchas veces se dicen este tipo de cosas, pero yo les digo que estamos trabajando de la mano y de manera coordinada los 3 poderes para que el día de hoy estemos en este foro, pero también estemos trabajando en pro de la reforma laboral de nuestro estado y de nuestro país. Muchas gracias, licenciada Yunel. Por favor, maestra, si no tiene el uso de la palabra. Gracias. ¿A qué obliga esta reforma constitucional y a las leyes secundarias? Pues yo lo dividiría en 3 partes. Primero, obliga al Poder Judicial a tener estructura, a crear juzgados especializados, y lo obliga a asumir el reto de tener una justicia laboral pronta y expedita. Creo que son las obligaciones que con esta reforma le tocan al Poder Judicial. Al Poder Ejecutivo, ¿qué le corresponde? Crear el Centro Estatal de Conciliación, en el caso a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que le permitan tratar de que la mayoría de los asuntos se concilien con personas profesionales en la materia. Esto dependerá mucho del éxito también que se tenga en esta conciliación, para que despresuricen al Poder Judicial. ¿Qué obliga a los sindicatos a transparentar sus recursos públicos? Principalmente, que yo creo que es un tema muy importante de esta reforma, y sobre todo a dar una verdadera libertad sindical a sus agremiados y una verdadera democracia, porque con la incorporación del voto universal, libre, directo y secreto de las decisiones que se tomen al seno del sindicato, junto con la participación del Centro Federal de Conciliación, pues yo creo que
son las obligaciones fundamentales que tiene cada una de las partes. Y yo parto de la idea de que para que pueda funcionar un cambio paradigmático, como ha ocurrido en diferentes materias del derecho, pues se ocupa la participación de todos los sectores y también de la sociedad. Gracias, magistrado. Y en cuarto lugar, por favor, señor juez, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo coincido con lo que se acaba de mencionar y finalmente creo que no habría mucho que agregar más que este punto que a mí me parece importante, que básicamente es lo que nos obliga a esta reforma constitucional y legal, es a cambiar el paradigma. Tenemos que cambiar paradigmas y, como se decía en algún inicio, apostar por los mecanismos alternos de solución de controversias. Es una parte muy importante. También cambiar el paradigma de los usuarios de estos nuevos tribunales que ahora se aperturarán en Michoacán, de que es lo mismo que pasaba en la Junta, y al menos desde mi punto de vista, de mi experiencia, no es así. Hay muchos cambios y ahorita me hacían una pregunta de qué tan efectivas han sido las ejecuciones de las 47 sentencias que hemos tenido. Bueno, afortunadamente hemos tenido una buena experiencia en ese sentido, porque el proceso que realizamos quienes estamos al frente de ello fue un proceso de selección, y ese proceso de selección nos ha comprometido al lugar en el que cada uno de nosotros está desempeñando, y en ese compromiso pues nosotros realizamos lo que nos está mandando, lo que nos mandata la ley, y en eso vamos entonces a dar cumplimiento. Anteriormente, porque, y no lo digo tratando de denostar lo que han realizado las juntas de conciliación y arbitraje, pero es factible también enumerar situaciones que acontecían. Entonces, la ley señala que la diligencia de embargo no puede detenerse, y a veces con alguna llamada se detenía esa diligencia y ya no se hacía efectiva. Y ahora la experiencia que hemos tenido es que la diligencia no se detiene, hay que embargarse bienes, hay que secuestrarse esos bienes, y la parte demandada dice: acudo y quiero dar cumplimiento a la sentencia. No me conviene que me quites un vehículo utilitario, no me conviene que me quites un camión repartidor, y entonces prefiero acudir y cumplir con la sentencia, ¿sí? Si por alguna circunstancia no tomé la acción oportuna para realizar alguna impugnación, pues ya no hay otra más que cumplir. Entonces, el paradigma que se debe de cambiar pues es una parte importante de la reforma tanto constitucional como legal. Muchas gracias, señoría. Bien, a continuación damos inicio al tercer bloque, el cual tiene que ver con la democracia sindical. Dentro de este bloque, nuestros panelistas darán respuesta desde su perspectiva a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿de qué manera contribuye la reforma laboral a la democracia laboral? Adelante, por favor, maestra Isidora. Gracias. Dos puntos quiero precisar en este apartado. Que las mesas directivas de los sindicatos ya van a ser conformados con equidad de género. Algo muy importante. Las mujeres van a poder formar parte de esos sindicatos, que va a existir mayor transparencia en la celebración de los contratos colectivos, que se va a batir los contratos de protección, los sindicatos blancos, en los cuales únicamente se protegían los intereses de los patrones. Pero bueno, no solamente vamos a satanizar esa parte, sino que ahora tendremos la posibilidad de que exista un acompañamiento para los involucrados de esos dos sectores, y con base a esa circunstancia poder lograr consensos. Es todo. Gracias, maestra. Adelante, por favor, licenciada Yolanda. Gracias. Siempre ha parecido que tendría que ser una elección libre y secreta la de los sindicatos, pero sabemos que en la vida práctica no era así, ¿no? Entonces ahora la obligatoriedad para que esto sea voto libre y secreto
permite a los trabajadores entonces verdaderamente votar por sus líderes que consideren pertinentes. También son importantes los contratos colectivos de trabajo, que han cambiado un poco y lo explicaremos en un momento más. Y bueno, también están buscando este consenso hasta proporcional y en porcentajes de un número mínimo de trabajadores para que este contrato colectivo de trabajo verdaderamente tenga validez. Así es que creo que la vida sindical, habrá quien le guste y habrá quien no le guste esta reforma en la parte sindical. Lo que sí está claro es que ya cambió y nos tenemos que adaptar. Y ojo, sobre todo, nos tenemos que actualizar. Hace unos meses fue la elección del nuevo líder sindical de Pemex y me sorprendió mucho cuando me enteré que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal había implementado un mecanismo para que la elección fuera a través del teléfono con una aplicación donde registraba el número de cada trabajador y pudieron votar de esa manera. Dije, bueno, la tecnología ya llegó, ¿no? Y hay nuevas formas de votar. Así es que yo celebro esta reforma laboral en materia de sindicalismo y creo que es una buena oportunidad para que México se sume a lo que están haciendo los sindicatos en otras partes del mundo. De repente parecía que nos habíamos quedado en el siglo XIX en la forma de llevar el sindicalismo, así es que espero que ya estemos abiertos, aperturados y entendidos para una nueva forma de llevar los sindicatos en este país. Muchas gracias, licenciada Junet. En tercer lugar, por favor, magistrado Mesino, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la democracia y la libertad sindical siempre han estado consagradas. No precisamente esta reforma viene a traer consigo la democracia y la libertad sindical. Más bien lo que creo que trae consigo esta reforma a través de las leyes secundarias, pues es el cómo tener esa democracia y libertad sindical efectiva, porque una democracia y libertad sindical pues ya estaba consagrado. Más bien es cómo hacerlo, cómo regularlo, cómo reglamentarlo, y creo que trae consigo esta reforma al pues establecer ciertos requisitos, como que quien va a presentar un contrato colectivo pues tenga que tener el respaldo del gremio. ¿Cuántas veces hemos visto que en las negociaciones de los contratos colectivos, pues porque el líder sindical tiene amplias facultades, pues acude directamente con el patrón, negocian en lo oscurito y pues establecen condiciones? Hay trabajadores que ni siquiera saben qué es un contrato colectivo y ni saben ni los derechos que tienen en el contrato colectivo, ni lo que se entrega por fuera del contrato colectivo. Entonces, creo que con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en conjunto, que va a verificar que previo a poder negociar las condiciones del contrato colectivo, pues sea una consulta, se consulte al gremio, a los trabajadores de manera abierta, y que sea una consulta previa e informada, que sepan de qué es lo que está negociando el líder sindical. Y sobre todo también, pues otro tema importante, que es la selección de los líderes. Pues normalmente, bueno, en algunos sindicatos se hacía mano alzada y pues por miedo, muchos miembros del sindicato pues no lo hacían por precisamente la cláusula esta de exclusión que tienen los sindicatos, que pues ya no está permitida, pero ahora ya a través del voto universal, libre, directo y secreto, pues ya lo podrán hacer sin que se den cuenta por quién votan. Esto garantiza pues de alguna manera mayor democracia en los sindicatos. Muchas gracias, magistrado Mesino. Y el señor juez tiene el uso de la palabra, por favor, hasta por 3 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, yo lo único que agregaría sería precisamente la democracia se logra a través de del voto libre, secreto y directo, que es importante, ¿verdad?
Lamentablemente se había estilado que los sindicatos podrían hacerlo a través del voto indirecto, entonces elegimos delegados y luego estos delegados van a la Asamblea General y ellos son quienes eligen a los representantes. Ya no es posible, tiene que ser de forma directa, secreta, precisamente como decía el magistrado, era a mano alzada, y quién de los trabajadores iba a atrever a decirle a su líder de 20 o 30 años que no estaba de acuerdo en lo que él se volviera a postular para ese espacio de poder. Entonces, aquí viene esta democracia sindical y esa libertad. También la libertad, y es importante mencionarlo, el derecho que tienen los trabajadores de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, de pertenecer y decir, ya no quiero pertenecer y quiero retirarme, sin que ello traiga o implique alguna consecuencia para él. En este contubernio que lamentablemente se daba entre patrones y sindicatos o los líderes sindicales, en donde si alguno no está de acuerdo en lo que yo como dirigente sindical estoy realizando, entonces dalo de baja y inventa una consecuencia, ¿sí? Y nosotros no lo vamos a apoyar para que él pueda demandar ante las autoridades. Entonces, esa parte creo que resulta importante. También la exigencia que ahora se les requiere a los sindicatos de una constancia de representatividad. Entonces tú como sindicato vienes conmigo y dices que quieres reclamarle a tal empresa y quieres emplazar a huelga, perfecto, pero tráeme una constancia de que efectivamente representas a esos trabajadores. Si no es así, el artículo 923 dice no se le da entrada. Y aquí hay un gran debate que hemos tenido algunos juzgadores de si eso es violatorio o no de garantías, pero sin embargo, pues la ley es muy clara, dice no se le dará trámite. Bueno, atendiendo a lo que dice la ley, pues no vamos a darle trámite porque no está acreditando un punto importante que represente a los trabajadores. Si la admitimos o lo prevenimos para que después la presente, podemos caer en lo que anteriormente sucedía. Los sindicatos blancos, sin tener representación de trabajadores, emplazaban a huelga al patrón, le paraban la empresa y después ya investigamos si efectivamente los trabajadores habían estado o no de acuerdo en esa huelga. Y mientras tanto, pues ellos se quedan sin empleo y el patrón sin brindar los servicios que está destinado a realizar, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias, señor juez. Bien, a continuación damos inicio al último bloque, el cual tiene que ver con la conciliación y la justicia. En este caso, la pregunta a contestar por nuestras y nuestros panelistas es la siguiente: ¿cuáles son los aportes en materia de conciliación y justicia de la reforma laboral? Adelante, por favor, maestra Isidora. Gracias. La conciliación, desde mi punto de vista de la academia y como abogada postulante, es el punto medular. Como bien decía el señor juez, necesitamos estar capacitados, tener conocimientos en los mecanismos alternos de solución de conflictos que nos permitan realmente depurar, es decir, que sea una especie de colador, que los asuntos en mayor medida se puedan solucionar en la vía de conciliación, para que así no carguemos a la autoridad jurisdiccional de aquellos asuntos que posiblemente pudieron solucionarse en la conciliación. Esto va a permitir que la carga de trabajo que tenga ya los juzgados laborales pues sea menor, y pues tendríamos que apostar y reforzar todas esas medidas precisamente para lograr el objetivo. Muchas gracias, maestra. Adelante, por favor, licenciada Yolanda. Sí, yo lo que más celebro son los tiempos. Celebro los tiempos, celebro que ahora esté determinada la cantidad de tiempo que tiene que estar en los centros de conciliación y en los tribunales. Si bien aquí el juez nos ha comentado, de repente nos pasamos un poquito, pero creo que ya no veremos procesos de 5, 6. Yo tengo una conocida que tiene 8 años con su proceso. Entonces, eso es aberrante, eso no puede ser. Entonces, lo que más celebro, por un lado, son los tiempos, que ahora está muy claro que son 45 días en los centros de conciliación y que pueden ser 4 meses o quizá un poco más en los tribunales laborales. Entonces, lo que celebro es que ya existan tiempos. Antes no existían tiempos, era casi infinita la cantidad de tiempo que podía estar un pleito, una actividad de este tipo.
Y la otra cosa que celebro también es que se vea la conciliación en la parte central. El día de ayer dimos una rueda de prensa con la doctora Tania, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Michoacana, y con el licenciado Luis Rodríguez, que es el abogado de la Universidad Michoacana, también por un congreso que se va a llevar a cabo del día 1 al 4 de junio en Morelia en materia laboral. Y precisamente hablábamos de eso. Ella comentaba que ya como parte de la currícula de los alumnos que están estudiando Derecho, ya viene la conciliación, ya es parte de la currícula la conciliación. Entonces, celebro los tiempos que ahora son muy claros, y celebro también que se ponga en el eje de esto la conciliación, no solo desde el punto de vista del patrón y el trabajador, sino también de las instituciones educativas, que nos darán jóvenes con otra visión de cómo ejercer el derecho laboral en este tiempo. Muchas gracias, licenciado Junior. Adelante, por favor, magistrado Mesino. Gracias. Con relación al tema de la conciliación, pues yo creo que la conciliación, pues de alguna manera ya estaba establecida en el procedimiento, pues que de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, creo que no era, como lo comentaron hace rato en la ponencia que dio el juez Sergio, que no era una conciliación de alguna manera efectiva, porque pues es tanta la carga de trabajo que tenían las juntas, pues que no podrían perder 1 hora, 2 horas o media hora, pues tratando de conciliar a las partes, y simplemente, como se comentaba, a ver, llegaron a un arreglo, si no, pasemos a la audiencia inmediatamente, es lo que señalaban. Pero creo que también esto no va a cambiar por decreto, solamente porque haya una reforma y se diga que va a haber conciliación. Pues la conciliación ya existía, y va a depender también del Ejecutivo del Estado. Y yo creo que se debe de apoyar mucho del Poder Judicial del Estado, que ya tiene años en otras materias, en temas de conciliación que son obligatorias, apoyarse de la experiencia del Poder Judicial del Estado para poder tener una conciliación efectiva, porque el éxito de la reforma laboral, y se pretende, según yo he visto algunas estadísticas, se pretende despresurizar el 75% de los asuntos que actualmente se ventilan, pues a través del tema de la conciliación. Creo que va a depender mucho de la selección de los conciliadores y de las personas que tengan la vocación para poder llevar algunos medios reparatorios, algunas conciliaciones, pues a favor, pues, de ambas partes, es decir, tanto del patrón como del trabajador. Y pues el Poder Judicial, de eso va a depender mucho también el éxito, porque pues no precisamente porque se haya cambiado la competencia y ahora le toque al Poder Judicial conocer de los asuntos laborales, el problema se va a resolver, porque también al Poder Judicial lo deben de dotar de los recursos necesarios para que tenga la infraestructura, el personal suficiente para atender, porque como comentaba el juez hace un momento, pues hacen lo que humanamente es posible. Si bien la ley establece tiempos en que deben de resolver, de que deben de señalar las audiencias, lo bien es cierto es que si no cuenta con el personal suficiente, va a terminar pasando lo mismo que ocurre ahora con el sistema de justicia laboral. Y creo que toda reforma, tanto constitucional como a leyes secundarias y cambios de nuevos sistemas de justicia, como ha pasado, está comprobado que deben ir aparejadas del acompañamiento de suficientes recursos públicos, no solo trasladar la obligación a quien corresponda, sino que esta obligación debe ir trasladada con el respaldo económico suficiente para que no caigamos en lo mismo. Muchas gracias, magistrado Mesino. Y en cuarto lugar, por favor, señor juez, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Adelante, por favor. Muy bien. Creo que va a depender de la efectividad que podamos nosotros darle a este mecanismo alternativo.
De ahí la importancia y cómo lo visualicemos. Y yo quisiera compartirles un ejemplo. Yo, en lugar de estar frente a las partes, porque quiero compartirles también esta parte, en algunas ocasiones llevamos a cabo una mesa tratando de llegar a una conciliación, sobre todo cuando yo veo que en la constancia de no conciliación se establece que no acudieron las dos partes, no acudió la parte demandada, y entonces yo ahí veo una oportunidad y lo siento. Pero cuando lo siento, les digo, vamos a dialogar, ¿les parece si dedicamos 5 minutos a un diálogo y ver si hay la posibilidad de algún acuerdo? Les digo que tomen asiento y no les pregunto, por ejemplo, ¿y qué proponen, Eli? No les pregunto eso. Le digo, por ejemplo, al trabajador, ¿qué esperas, Javier, de este asunto? Y en un asunto, y es el que quiero compartir con ustedes, me dice, lo único que espero es que el patrón, que aquí lo representa el señor, me reconozca los 29 años de trabajo que yo hice con él. Fue lo que le pidió. Y le dije, oye, ¿y tu representado qué espera de este procedimiento? ¿O qué respuestas le das tú al trabajador? Y él dice, bueno, el patrón lo único que me pide es que no quiere pagar prestaciones que él considera que el trabajador no ha logrado. Y entonces yo le preguntaba entonces al trabajador, le dice, bueno, ¿tú quieres que se te reconozca? ¿Y de qué forma se te va a reconocer? Dice, que me pague mi antigüedad. Es lo único que yo pretendo, que se me paguen mis 29 años porque sé que tengo derecho, y claro, pues la ley lo establece. Y en esa parte le digo al abogado, ¿y tú qué opinas? Dice, adelante, vamos a pagarle sus 29 años de prima de antigüedad. Y el asunto se resolvió en 10 minutos. ¿Con qué enfoque? ¿Cómo vamos a iniciar la conciliación? ¿Qué pregunta vamos a realizar? El mediador, con las técnicas que tiene, es lo que debe de utilizar. Y eso va a lograr precisamente una efectividad en este procedimiento de conciliación que espera la reforma laboral. En otro asunto que también les comparto, se habían puesto de acuerdo en la cantidad, se estaban pagando las prestaciones que la ley establece primero, que no son renunciables y que esas las tenemos que nosotros establecer, incluso, de ser posible, el conciliador hasta exigir al patrón, porque dice, estas no son renunciables, entonces le toca vacaciones, le toca aguinaldo, le toca prima vacacional, se las tienes que establecer, licenciado. Y lo que está de alguna forma en diálogo para lograr un acuerdo son aquellas que son simplemente una expectativa, que derivan de la acreditación o no del despido injustificado, que es el que muy comúnmente se alega. Entonces ellos llegaron a un acuerdo, le iban a pagar 45 días, tenía 5 años, le iban a pagar su prima de antigüedad, y hasta ahí íbamos bien, pero donde nos detuvimos es cómo le iba a pagar esa cantidad. Y entonces decía el patrón, es que yo no puedo pagarle esa cantidad, incluso ni en el plazo que él me pide. Yo le pido 12 meses, y el trabajador decía, no, pues es muy difícil. Y yo le pregunté, a ver, Javier, por decir el mismo nombre, ¿de qué otra opción le das para que él pueda cubrir esa prestación? Y entonces él le dice, bueno, pues trabajé con él y tiene unos fierros viejos ahí, pues que me los dé. Y se los tomo a cuenta, pero no de la totalidad, sino de una parte. Que una parte me la dé en efectivo y que me dé los fierros viejos que yo quiero ocupar porque quiero dedicarme a lo mismo que yo realizaba. Y me voy a dedicar no en donde está él, ni me voy a poner frente a él. Voy a estar en otro municipio, pero pienso yo que no le puedo perjudicar. Entonces, si él está de acuerdo, pues que me dé esa herramienta. Él accedió y se logró el acuerdo. Entonces, eso lo pudimos haber obtenido a través del embargo. Pero ¿para qué llegar a todo ello? Las partes tienen en este mecanismo la posibilidad y el poder de concretizar en un menor tiempo los conflictos que surjan pues, de estas relaciones laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Bien, hemos agotado 4 tópicos, los cuales han sido
antecedentes, proceso legislativo, democracia sindical y conciliación y justicia han sido abordados desde 4 diferentes perspectivas, desde la sede administrativa, judicial, económica, desde la postulancia y desde la academia. Han sido 5 aspectos de los cuales se han abordado estos aspectos medulares de la reforma. A continuación, abriríamos un breve espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o comentario, les pediríamos que levantara la mano. Mi nombre es Shaid Galindo, soy alumno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Mi pregunta va dirigida de manera general, su opinión personal respecto a lo que voy a preguntar. Bueno, durante la ponencia se nos habló de algunos elementos o asuntos importantes que se tomaron en cuenta en esta nueva reforma laboral, como lo es la equidad de género en los sindicatos, el hecho de la conciliación necesaria como primera instancia para poder después proceder a un procedimiento judicial. Se habló de la celeridad y del ahorro, por así decirlo, del ahorro de recursos económicos al ser el proceso ahora actualmente más rápido. Mi pregunta es, ¿hay algún tema, asunto o problemática que todavía quede por resolver y que no se haya contemplado en esta nueva reforma laboral? Yo considero que desde luego puede existir, ¿verdad? Y tan así que existió que después de la reforma del 2019 hubo otras reformas o adiciones. Se legisló respecto al teletrabajo, se reformó respecto al outsourcing. Entonces, puede ser que no sea completa, pero ahorita es el momento en el que se le ha dado tanto auge, o este cambio verdaderamente que se está realizando, pues es la oportunidad de ir adecuando todos aquellos elementos que eran necesarios y también aquellos que se hayan olvidado, pero que es importante empezar a establecer, ¿verdad? Los trabajadores del hogar, también hubo adecuaciones en ese sentido. Entonces, se ha seguido nutriendo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, considero que sí puede existir algunos elementos que la reforma no haya establecido, pero que también esta experiencia, estos foros, la implementación en toda la República del nuevo modelo de justicia laboral nos irá dando pauta para algunas modificaciones o adecuaciones que sean necesarias. Muchas gracias, señor juez. Por cuestiones de agenda, vamos a concluir la parte de preguntas y respuestas. Si alguien más tiene algún tipo de pregunta, inquietud, algunos de nuestros panelistas permanecerán todavía en el foro. Mientras pediría, diéramos un fuerte aplauso, por favor, a nuestras y nuestros integrantes del panel.